Y estamos de vuelta en piso ya con nuestro invitado. Agradecemos mucho su tiempo, justamente el director ejecutivo de Juntos por la Educación, Óscar Charotti. Queremos hablar sobre la importancia de la educación también en el plano de lo que implica la dinámica económica de nuestro país. Óscar siempre tiene datos muy interesantes y principalmente en la noticia económica del año, que es haber alcanzado por una de las calificadoras el grado de inversión y cómo eso va a impactar en nuestro país. Óscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día, Juan Pablo. Un gusto también estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Justamente en esta introducción que te decía, ¿cómo impacta la educación en un país que definitivamente necesita elevar su nivel educativo para poder estar a tono con lo que va a ser el grado de inversión? Bueno, a ver, yo creo que la relación entre el grado de inversión y la educación pública es simbiótica, Juan Pablo. En el sentido de que alcanzar el grado de inversión no solamente fortalece la economía, lógicamente, sino que también crea un entorno favorable para el desarrollo de nuestro país, en este caso el desarrollo social, donde la educación pública, sin duda alguna, es fundamental para sostener y maximizar los beneficios de que esta oportunidad nos brinda. Como bien decía, una fuerza laboral más educada y capacitada es lógicamente esencial para atraer inversiones en sectores que generen mayor valor agregado y tecnología. Es lógicamente mucho más atractivo para los inversores, un país que tiene un sistema público de calidad y que logra desarrollar una fuerza laboral bien capacitada. Lógicamente, los inversores van digamos, focalizar y estar mucho más ávidos realmente de desarrollar inversiones, considerando que bueno, estas son condiciones que mejoran la productividad, la innovación, contribuye realmente a un factor económico sostenible. En Paraguay, sin embargo, la educación pública, como todos sabemos, viene arrastrando una crisis de hace ya bastante tiempo, una crisis hoy en día, digamos, de calidad, no tanto de acceso, no tanto en cuanto al desafío de lograr que los chicos lleguen a las instituciones educativas. Paraguay tiene una tasa de cobertura bastante importante, que está por encima del 90%, lo cual implica o significa que gran cantidad de los chicos y jóvenes llegan a las instituciones educativas. El problema hoy en día no es el de cobertura, como decimos, el problema hoy en día tiene que ver con calidad, tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con garantizar que los chicos logren una trayectoria educativa a lo largo de los 12 años de escolaridad. Las distintas evaluaciones en las que Paraguay participa, las evaluaciones internacionales de PISA, de la UNESCO, así mismo como nuestra propia evaluación nacional, que por su acrónimo se le conoce como SNEPE, nos dan cuenta que entre el 70 y 80% de los estudiantes de todos los niveles, y acá estamos hablando desde los más chiquititos, desde el primer ciclo, segundo ciclo, desde el tercer ciclo y la media, el 70 y 80% de los estudiantes no logran aprendizajes básicos en lectoescritura, en matemáticas y en ciencias. Y esto realmente termina siendo un limitante muy importante para el desarrollo, digamos, de esa fuerza laboral capacitada y educada que permita realmente elevar la competitividad del país. Imagínate, por ejemplo, Juan Pablo, que lógicamente, para lograr que mayores jóvenes accedan a carreras vinculadas con STEM, por ejemplo, ingeniería, ¿verdad? Necesitamos que los chicos logren un alto nivel de proficiencia en matemáticas, ¿cierto? Y según las evaluaciones estandarizadas, nos da cuenta de que tan solo el 1% de los estudiantes logran desarrollar niveles mínimos de proficiencia en matemáticas. Entonces, estos son realmente limitantes muy importantes y que haber logrado esta calificación país realmente nos pone sobre la mesa la gran necesidad realmente de focalizar esfuerzos en mejorar el sistema educativo público. Oscar, también ahí es importante entender ciertas cuestiones en torno a esta brecha que planteaste, tanto del sector de la educación pública como la educación
privada. Bernardo Toro, que suele visitar nuestro país, suele plantear justamente hasta el momento en que no acortemos esa brecha y el nivel de educación que reciba un chico de la clase pudiente de este país sea igual que la que reciba un chico de la clase popular, las cosas no van a cambiar. ¿Cuál es la mirada un poco desde Juntos en torno a esto? Sí, bueno, pero a ver, también hay muchos mitos, Juan Pablo. Es importante en ese sentido reconocer, y en función de lo que decía, que todas estas pruebas y estas evaluaciones nos permiten dar cuenta que realmente el componente socioeconómico y cultural de las familias es uno de los factores más importantes a la hora de entender o comprender los procesos de aprendizaje. Dicho en otras palabras, los mejores estudiantes son aquellos que provienen de familias de condiciones socioeconómicas y culturales elevadas, ¿verdad? Y donde las instituciones educativas en sí realmente no demuestran una diferencia tan importante entre instituciones como sí al interior de las instituciones. ¿Qué significa esto? Que si bien puede y existe seguramente diferencias entre de resultados o de aprendizaje entre instituciones privadas y el promedio de las instituciones públicas, realmente no es tan amplia la brecha en cuanto se refiere a factores vinculados a las instituciones educativas, sí en relación a los factores vinculados a las familias. En Paraguay existe una enorme fragmentación en cuanto se refiere a las instituciones educativas, lo cual implica contexto pobre, institución educativa pobre, y aquellas familias con mayores condiciones socioeconómicas logran llevar a sus hijos a instituciones educativas de mejores condiciones socioeconómicas. Entonces, si nosotros aislamos el componente socioeconómico, no vamos a ver realmente una diferencia tan importante entre la media de aprendizaje en instituciones privadas y la media de aprendizaje en instituciones públicas. Lo cual no deja de lado que, bueno, puede haber algunas instituciones privadas, y efectivamente las hay, que realmente logren aportar realmente un margen mucho más amplio de mejora de aprendizaje. Entonces, acá la cuestión no tiene que ver solamente con pública y privada. Recordemos que más del 80% de los estudiantes a nivel nacional, de los chicos en edad escolar, asisten a instituciones de gestión oficial, más del 80%. ¿Verdad? Cuando empezamos a mirar eso a razón de cada uno de los niveles, esos porcentajes van variando, ¿verdad? Pero lo cual nos dice que efectivamente el peso que aún tiene la institución y la escuela pública en nuestro país es tremendamente determinante. Realmente focalizar esfuerzos en mejorar la escuela pública, en lograr ampliar la inclusión, la diversidad, pero por sobre todo mejorar la calidad en los aprendizajes, es uno de los principales desafíos para lograr hacer sostenible, digamos, este grado de inversión hoy en día otorgado a Paraguay. Oscar, por último también en torno a lo que implica entender la educación como una causa nacional o una política pública de fortalecimiento. ¿Cómo estás viendo un poco también el desarrollo ante este primer año de gestión? Bueno, a ver, creo que tocaste ahí un tema sumamente importante, Juan Pablo, esto que nosotros le llamamos hacer de la educación una causa nacional, y esto trae consigo un cambio en el paradigma de que la educación se mejora desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencia. Y acá no podemos dejar de dar cuenta de que si bien la Constitución Nacional establece al Estado paraguayo como el garante del derecho a la educación, no solamente el derecho a la educación, nuestra Constitución es bastante particular en función de que no solamente garantiza el derecho a la educación, garantiza el derecho al aprendizaje, es decir, asume un enfoque desde el ciudadano y la garantía por parte del Estado de, valga la redundancia, garantizar todas las condiciones para que ese ciudadano logre aprender. Como te decía, acá realmente esto supone un cambio de paradigma muy importante, Juan Pablo, de que la educación no se mejora desde la centralidad del ministerio, desde políticas o desde el cambio de políticas o reformas estructurales
sino que efectivamente la educación, y hemos demostrado a lo largo de estos 30 años, se mejora con el trabajo en las comunidades, con los docentes, con las familias, en el marco de planes que logren realmente integrar y articular a todas las fuerzas vivas de la comunidad. Hay una famosa frase africana que dice que educar a un niño requiere de toda una aldea, y eso creo que trae consigo un poco esta filosofía. Mientras no nos demos cuenta de que necesitamos todos participar y darle realmente la relevancia que este desafío supone, es muy difícil que logremos mejorar la educación pública. Esto requiere realmente de la participación de las familias, de los empresarios, de los políticos, de toda la comunidad, en función de poder realmente alinear las visiones, las expectativas y las acciones para que todos los chicos estén en las instituciones educativas y no solamente estén, logren aprendizajes significativos para posteriormente insertarse en el mercado laboral. Oscar, por último, agradeciendo tu tiempo, me viene nada más a la mente con todo esto que estamos hablando, la calificadora que nos ha dado el sello de grado de inversión y el tema tan recurrente que lo escuchamos durante mucho tiempo al ingeniero Robert Cano con relación al tema del bono demográfico. ¿Cuál es una reflexión tuya ante este tema? ¿Podemos perder el tren de la historia del bono demográfico? Viendo el tren del bono demográfico, Juan Pablo, creo que ayer le estuve escuchando al director del Instituto Nacional de Estadística dando cuenta de estos resultados preliminares del censo 2022. Y básicamente lo que vemos es que tenemos un mayor promedio de edad, tenemos una población más, digamos, avejentada. El promedio de edad en las últimas, en el último censo creo que estaba en torno a 28 años. Hoy en día eso se incrementó, creo que en unos cuantos años más tenemos una mayor proporción de personas hoy en día en edad de trabajar. Creo que el 66% de toda la población nacional está entre 15 y 65 años, lo cual implica realmente esa es la capacidad y la fuerza laboral que tiene nuestro país, pero lastimosamente una fuerza laboral con bajo nivel de competitividad, ¿verdad? Con un bajo nivel educativo, ¿verdad? En consecuencia de lo que estamos conversando del sistema educativo nacional. Y sí, efectivamente, cuando empezamos a mirar esas pirámides poblacionales entre 1950 y el 2022, vemos que efectivamente esa pirámide deja de tener esa forma triangular donde la base de la pirámide supone la cantidad de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Eso se está achicando y la pirámide está dejando de ser triangular a pasar a ser realmente o tomar una forma más rectangular, ¿verdad? Estamos realmente perdiendo esa oportunidad que el bono demográfico nos permitía de tener una enorme cantidad de población joven y que en caso de garantizar políticas públicas de alta calidad en 30 o 40 años podíamos realmente o podremos realmente cambiar la dinámica social. Oscar, gracias por tu tiempo. Juan Pablo, y atento de siempre. Oscar Charotti, CEO Juntos por la Educación, haciendo un balance también en torno al tema de la importancia entre la educación y la economía y la dinámica también que vienen de la mano juntas. A mayor educación, mayor economía. Vamos nosotros a la pausa, enseguida estamos con el bloque de inicio a partir de las 9:30.